Bueno, voy a hacer creo que dos videos, no sé si tres, explicando un poquito lo que es APA séptima edición. Esto es un video propiamente para personas que no tienen mucho conocimiento de APA o recién están saliendo del colegio y no tuvieron la oportunidad de recibir algún taller de APA o en general alguien que quiera refrescar un poco los conocimientos. Este primer video va a ser un poco explicativo, tipo en esta presentación que elaboré. Y el segundo video va a ser propiamente ya buscando información, em, elaborando la cita en un documento Word, dándole formato de página y demás detalles que mencionan acá, y alguna que otra recomendación a tomar en cuenta para cuando estén realizando tanto las referencias como las citas bibliográficas. Bueno, básicamente APA es lo que se utiliza en las universidades para citar referencias o realizar referencias bibliográficas conforme a información que ustedes van a conseguir de internet, de libros, de diccionarios, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante realizar esto? Porque si esto no se realiza, se infringen los derechos de autor, que eso se puede transformar en diferentes delitos, tanto penales como a nivel académicos, donde pueden incurrir hasta años de cárcel y penas de cárcel por infringir derechos de autor como tal. Por eso, para evitar todo ese tipo de cosas, se crearon las normas APA, que regula todo eso. Básicamente lo que hacen es dar mención al autor de, de dónde se sacó la información, por ahí más o menos. Básicamente ustedes van a citar o se van a realizar las citas para darle crédito en la elaboración del trabajo que están realizando a los autores de donde consiguieron la información. Vale, cabe aclarar o es necesario mencionar que sitios web que como Wikipedia, Rincón del Vago, no son considerados eh, sitios o fuentes de información confiables, que eso podría ser otro tercer video como explicando más o menos algunos que otros sitios web confiables donde conseguir información, pero eso ya queda a decisión de ustedes mismos si quieren un video así. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta. Em, Básicamente, para buscar información, sí recomiendo Google o Google Académico, que es como para conseguir sitios especializados o bases de datos de universidades. Igual Google, el normalito, el que todos conocemos, ese también puede servir. Solo que tienen que saber dónde buscar la información. Pero como les digo, eso ya queda para un segundo o tercer video. Pero tengan en cuenta que sitios web como Rincón del Vago y como Wikipedia que mencioné anteriormente no son considerados válidos. O Blogspot, que es básicamente que cualquier persona puede crear un blog en internet y poner información, no se considera como fuente de información confiable. Pero bueno, ya puedo explicarlo más adelante. Eh, un poquito de lo que viene siendo las funciones de APA, simplificar la comprensión de lectura, favorece la originalidad de texto, que básicamente es lo que les mencionaba. Tiene que ser, todos los trabajos de universidad tienen que ser creación propia, basándose en información recolectada en internet, con su respectiva cita bibliográfica y referencia bibliográfica. ¿Para qué? Porque, como lo mencioné anteriormente, se necesita tener claro, ay no, suave, ok, eso lo puedo editar. Mm, bueno, las funciones de APA como tal, favorece la originalidad del texto, eh, cada elaboración del texto, cada elaboración de trabajos investigativos que se realicen tienen que ser de manera original, apoyado en citas y referencias bibliográficas. Aunado de esto, lo que va a hacer es brindar o darle, ¿cómo se llama? Darle esa visibilidad a los autores de donde ustedes buscaron o recolectaron información como tal. Bueno, aquí viene el formato de APA. Dice que es el papel tamaño carta, tipo de Arial Time New Roman, el tipo de letras es número 12, interlineado 2.0, sin espacio entre párrafos, alineado en la izquierda sin justificar, márgenes de 2.5 a cada lado. Esto después, en el siguiente video, lo que voy a hacer es configurarlo ya cuando tenga, o bueno, sí, cuando ya necesite dar el formato como tal al final. Una cosa que no mencioné al principio es que esto varía mucho, tanto APA como los mismos formatos de presentación, esto varía mucho de universidad a universidad, ya sea a nivel de Costa Rica, que es de donde yo soy,
y a nivel internacional. Mm, Puede que en alguna universidad en el extranjero eh, sean o sigan unas reglas muy parecidas a las de Costa Rica o sean totalmente diferentes. Esto es muy diferente o tiende a variar mucho dependiendo de la universidad y en la región donde se encuentren. Por eso, como mi principal recomendación es que ustedes, em, taller de APA que vea que van a abrir o van a brindar, taller de APA que es importante que se apunten. Yo les doy una guía. Esto es una guía muy básica y muy rápida. No es que yo tenga la verdad absoluta y que solo es este modo, porque como les digo, o sea, hay muchas maneras diferentes de hacerlo y dependiendo de la universidad donde vayan a estudiar. Entonces, mi recomendación es esa. Igual, al final de este video y del anterior les dejo el enlace de las normas APA en general como tal, donde vienen más especificados los márgenes, donde viene más especificado el tipo de subtítulos, cómo se elabora la referencia bibliográfica, no sé, de redes sociales y demás. Esto es muy básico. Entonces les dejo el enlace para que lo consulten y pues les quede más claro, por decirlo así. Recomendaciones para agregar citas en APA: incluye solo las citas necesarias para respaldar un punto inmediato. No es necesario o no deben de llenar todo el documento o todo el trabajo, tiene que tener muchas referencias. Es meramente como un apoyo, por decirlo así. Por obligación, cada cita debe incluir el nombre del autor, fuente y fecha de publicación. Si la autoría es una entidad y no una persona, se le colocará el nombre de la entidad en lugar del apellido del autor. Esto lo voy a explicar más adelante. Pero básicamente es, si en un sitio web no aparece el nombre del autor, se debe poner el nombre del sitio web. Por ejemplo, si es de la UNESCO, entonces se pone UNESCO, en todo eso entre paréntesis, UNESCO, el año de publicación, 2024, por poner un ejemplo, se cierra paréntesis y listo. Igual cuando es un sitio web o un libro que no tenga un libro que no tenga autor, que puede pasar, que se puede poner como anónimo o propiamente el nombre de la editorial, en este caso. Hay muchas formas de realizarlo. Lo ideal, como les digo, es que averigüen o investiguen cómo lo piden en cada universidad o en cada profesor, porque también depende mucho del profesor de cómo pida las referencias bibliográficas. Toda cita incluida en un proyecto debe ser añadida a la página, lista de referencias. Recuerda organizar alfabéticamente, empezando por apellido del autor. Ok, al final de cada trabajo ustedes van a venir la lista de referencias o referencias bibliográficas. Esa lista de referencias bibliográficas deben venir ordenadas alfabéticamente. Primero con los apellidos que empiezan con la letra A, después con los de la letra B, etcétera, etcétera. Asegúrese de que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación en las entradas de la lista de referencia coinciden con las de las citas en el texto correspondiente. Eh, Básicamente, que, que el apellido y el año de publicación de las citas que utilizaron coincidan con los espacios donde vienen dichas citas, por ponerlo así. ¿Qué se debe citar? Ideas, opiniones, estadísticas, teoría o investigaciones, información textual, planos, mapas, etcétera, etcétera. Eh, Básicamente, toda información que ustedes consulten en internet y que van a plasmar en su trabajo de investigación deben citar sí o sí. Esto es muy importante, ya que se aseguran no estar cometiendo plagio y desencadenando tal vez muchos problemas más adelante. Tipos de cita. Bueno, básicamente hay dos tipos de citas: las citas indirectas y las citas directas. Las citas indirectas es básicamente agarrar la información de internet o de algún libro, escribirla con sus palabras, semejando, y la forma directa es copiar y pegar, básicamente, o escribir textualmente o a mano toda la información propiamente sacada de un libro. Ok, de la cita indirecta y directa hay dos formas también, o hay dos tipos: las que son de menos de 40 palabras, que en este caso dice que debe ser, que en este caso dice, perdón, que debe estar en comillas, entre comillas cada uno. Por ejemplo, aquí que dice Vargas, entre paréntesis 2016, el Vargas es el apellido, y entre paréntesis la fecha de publicación. Explicó esto como para una introducción, ve que se abren comillas, ponen la cita como tal, se cierran las comillas.
Cuando es el caso de palabras de más de, bueno, de citas de más de 40 palabras, lo que se tiene que hacer es, como en el ejemplo de abajo, del último párrafo, Vargas y Medina, que es en este caso los autores, 2016 concluyeron dos puntos y en el siguiente párrafo abajo se pone toda la cita textual, que es de más de 40 palabras. Una vez terminada, se pone punto final. Si lo sacaron de algún sitio web, que es o algún documento PDF o de algún libro, al final de ahí se tiene que poner entre paréntesis la P, punto, el número de página donde se consiguió. Ahorita les muestro un ejemplo, o en el siguiente video les muestro un ejemplo de cómo se realiza esto. Algunas de las citas más importantes que se van a encontrar: libros con autor, dice que va a ser apellido, lo que menciona arriba entre paréntesis, libro con autor, apellido del autor, coma, inicial del nombre, siempre se pone la inicial, no se pone el nombre completo, punto, entre paréntesis, año de publicación, coma, título del libro, que esta parte debe ir en cursiva. Yo después les enseño cómo se pone la cursiva en el documento de Word en el siguiente video. Ciudad y país, en algunos casos viene solamente la ciudad, en algunos casos solamente viene el país, y en muchos otros casos también viene ambas, entonces se ponen ambas. Y la editorial del libro, pueden ver que abajo dice García, en el ejemplo dice García, coma, la inicial del nombre, una G, punto, año de publicación del libro, 100 años de soledad, que es el título del libro, ciudad y país, que en este caso solamente aparece como Colombia, y la editorial del país, que es el editorial del libro, que viene siendo la editorial Planeta. Aquí vienen los demás ejemplos, pueden ver el libro electrónico, que se pone recuperado de, básicamente el mismo formato, apellido, coma, inicial del nombre, entre paréntesis años de publicación, título del libro en cursiva, recuperado de, dónde se consiguió el libro electrónico. El libro con DOI es básicamente lo mismo, es muy similar. El DOI es como un enlace propiamente de una base de datos, por decirlo de una manera muy sencilla. Eh, Capítulos de un libro, que esto es otra cosa, digamos que el libro, que lo único que se le añade es el título del libro como tal. En, Después del año de publicación, título del capítulo, el título del libro, las páginas como tal que utilizaron, que es otro ejemplo, y ciudad, país, editorial. Sí. En el caso de las tesis, porque muchas veces se van a tener que meter a buscar información en tesis, ya cuando es un poquito más especializado, sí es importante que se ponga entre corchetes que diga tesis de pregrado. Y bueno, básicamente es apellido del autor, como dice el ejemplo, el formato, apellido de autor, coma, inicial del nombre del autor, fecha, que en este caso se está pidiendo que ponga año, mes y días, punto, punto, cierra paréntesis, punto, título de la tesis, que en este caso, en el ejemplo dice que es aprovechamiento energético de los recursos hídridos, entre corchetes o paréntesis cuadrados, dependiendo de cómo lo conozcan, tipo, que en este caso va a ser una tesis de pregrado, ya sea que sea una tesis de grado, de maestría, de doctorado, ya eso depende del tipo de tesis que ustedes vayan a utilizar. Nombre de la institución, que en este caso es la Universidad Militar Nueva Granada, y ubicación de donde se encuentra la institución, que en este caso es Bogotá, Colombia. Artículo científico, esto es un poquito más especializado. ¿Por qué? Porque se tiene que añadir el nombre de la revista, el volumen y el número como tal. Igual el total de páginas que utilizaron, o sí, el total de páginas que utilizaron en la cita bibliográfica. Entonces, por ejemplo, dice Griswold, M, va a ser el apellido del inicial del autor, el año, coma, la fecha, que en este caso fue septiembre 12, a veces aparece, a veces solamente es el año, entonces solamente se deja el año, entonces no importa. El título del artículo, que en este caso es cantidad de alcohol segura, ni una gota. En el nombre de la revista, que en este caso es de Lancet, esta parte sí la tienen que poner con cursiva. El nombre de la revista es donde va cursiva, no en el título, sino en el nombre de la revista. Volumen, que a veces viene el número de volumen, puede ser 1, volumen 2, y el número de volumen, que generalmente viene acompañado en la parte de la referencia. Dependiendo del sitio web o de la
base de datos donde estén consultando la revista científica, les va a indicar tanto el volumen como el número de publicación, por decirlo así. Y el total de páginas, que en este caso PP, que se utilizó, dice que fue de la página 12 a la página 13. Eh, en este caso es de los periódicos, no hay mucha variación, título inicial del autor, siempre va a ser apellido, coma, inicial del autor, fecha entre paréntesis, título del libro, título de lo que sea. Lo que va a variar es de aquí en adelante, si va a ser el nombre del periódico, si va a ser un sitio web, etcétera, etcétera. Importante siempre incluir las páginas de donde tomaron información. Eso siempre, siempre va a ser importante. Ahora bien, en el caso de las páginas web, no varía mucho tampoco. Siempre va a ser el mismo formato. Título igualmente en, ¿cómo se llama? En cursiva. Y en este caso, como es un sitio web, mm, se le pone después del nombre del artículo, el título del artículo, el enlace que lo dirige al lugar donde tomó la información. Cuando no hay em, autor como tal, en el ejemplo de abajo, se pone el título del artículo. Entonces sería cambios globales, por ejemplo acá, la fecha donde se tomó la publicación, que puede incluir también el mes y el año, o a veces solamente el año. Es que eso depende mucho. Aquí en la guía lo está poniendo con fecha y año, con día, mes y año. A veces solamente se puede, o a veces solamente se requiere que pongan el año, o de esta otra forma que aparece acá. Depende mucho de, les reitero, de la universidad y el tipo de profesor que les pida el tipo de referencia como tal. Y otra cosa importante, toda referencia bibliográfica que no cuente con fecha siempre se va a poner entre paréntesis s.f. cierra paréntesis, que significa sin fecha. Independientemente si es un periódico, independientemente si es una página web, independientemente si es un artículo de revista científica, siempre se tiene que poner esas siglas. Es importante que lo recuerden. Archivos PDF, no cambia mucho la dinámica del juego, por decirlo así. Solamente que entre corchetes va a llevar el tipo de archivo, que es en este caso archivo PDF, y el enlace propiamente hacia donde se descargó o de donde se tomó dicho archivo. Vuelvo y reitero, ya, perdón, no ya para finalizar este primer video. Depende mucho de la universidad, depende mucho del profesor que les pida el tipo de referencia o cómo lo quieren que sea referenciado. Entonces, esto es una guía muy básica o muy por encima, no tan profundo, no tan especializado. Es importante que lean el documento que les voy a dejar al final o en el enlace de este video, donde viene más especificado cómo se debe citar, cómo se debe realizar las referencias, del tipo de tipos bueno, sí, también se incluyen los formatos de índices, de formatos de imágenes, de cómo se debe referenciar o citar más bien un gráfico, etcétera, etcétera. Entonces, para que le echen una revisada. Y eso sería todo en el primer video.